¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Avan Noticias. No me levanto por la cuestión de las cámaras, que usted ya sabe. Pues por principio de cuentas, tomando el tema de Lourdes Maldonado, si nos pueden hablar las personas de seguridad, ¿qué avance hay en los demás casos de los periodistas? Y también respecto al tema del patinador, pues recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que lo invitó a un evento de la pista de hielo hace un par de años. Incluso es un personaje que pues es muy pequeño, muy chico, pero que la jefa de gobierno en ese momento le vio el dote, el talento que tenía este muchacho. Sería el primer tema en el tema de seguridad, por favor. Bueno, sobre lo primero, que tiene que ver con todos estos lamentables asesinatos, comentar que estamos trabajando, no se echan al olvido, estamos actuando en todos los casos. Hay dos ventajas que tenemos, entre otras. La primera es de que somos libres, no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Eso es algo excepcional, de las cosas buenas de la democracia. Quien llega a un cargo porque lo apoya un grupo de interés creado, quien llega a ser presidente municipal porque lo impusieron los de una banda de delincuentes, pues ese va a estar al servicio de la banda de delincuentes. Lo mismo en los gobiernos estatales y lo mismo en la presidencia de la República. Se convierten en peleles, en títeres las autoridades. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja de que nos eligió el pueblo, además con muchos votos, como nunca había sucedido. Entonces eso nos da mucha fuerza. No debemos favores y tenemos la convicción de que haya justicia. Entonces, por eso todos estos casos que se dan lamentablemente por la descomposición que existe en lo económico, en lo social, en lo político, por la decadencia que se originó con el modelo neoliberal, con el modelo de saqueo, donde lo material era lo que rifaba, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Toda esta descomposición que estamos viviendo, pues solo se puede enfrentar si se actúa evitando corrupción y evitando impunidad. Esa es una ventaja que tenemos. La otra, pues es que estamos trabajando todos los días. A ver, ya lo pregunté en una ocasión, ¿cuándo un presidente de México había encabezado diariamente una reunión de seguridad con todo el gabinete de 6 a 7 de la mañana? Nunca. Nosotros tenemos el reporte de lo sucedido en todo el país en las últimas 24 horas. Y no crean que es muy agradable levantarse temprano y lo primero que ve uno, las primeras imágenes,
tienen que ver con violencia, pero es nuestra responsabilidad. Y ahí estamos todos juntos. No solo no se reunían, no actuaban de manera coordinada. La Secretaría de la Defensa hacía su tarea, Marina lo mismo, Gobernación igual, Seguridad Pública, la Procuraduría. Ahora actuamos de manera coordinada, pero no solo en la Ciudad de México. Hay mesas de justicia y de coordinación para garantizar la paz en todo el país. Lo que nosotros hacemos aquí se replica en todos los estados, en Baja California, en Yucatán, en Tabasco, en cualquier estado. Y asisten los gobernadores y asiste el jefe de la zona militar o de la zona naval y asisten el secretario de Seguridad Pública y los representantes del gobierno federal, y en esa mesa se toman decisiones y cuando se requiere hay refuerzo. Entonces, en todos los casos, que esta es tu pregunta, estamos avanzando. Quisimos ahora dar a conocer ya estos avances de Lourdes, porque va a empezar ya a salir, porque intervienen ya jueces en el proceso y no queremos distorsiones, queremos nosotros informar con cuidado y llegar al fondo. Ya hay detenidos, pero como aquí se preguntó, hay que ver el móvil, autores materiales, autores intelectuales, todo lo que tiene que ver con esta investigación, pero así lo estamos haciendo en otras. Y estamos dedicando todos los días 20 a informar. Este 20, además de este caso que se tiene que adicionar información, se van a dar a conocer sobre otros crímenes a periodistas y a otros ciudadanos, y vamos a estar informando constantemente. Ahora es cada mes, pero estamos analizando la posibilidad también de hacerlo cada 15 días. El informe de seguridad, adelantarlo, no hacerlo cada mes, sino hacer 2 por mes, o sea, que se informe sobre esto. Y rápidamente el tema de seguridad también. El día de ayer se da la incursión ya del ejército mexicano, toma la posesión de Aguililla, de lo que es Tepalcatepec, que es un bastión que está en pelea con Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso, y el tema también de Tamaulipas. Ayer por la tarde nos enterábamos de que las Fuerzas Armadas Federales tomaban el control de la seguridad en el caso de Ciudad Victoria y en el caso de Nuevo Laredo. Si nos puede comentar algo de eso. Y rapidísimamente, para dejar el micrófono a la compañera que tengo aquí atrás, el tema del DIF. Fue un caso muy sonado en Ciudad de México, este tema de los chicos que supuestamente amarran, y este tema no es ajeno. En el caso de Monterrey hubo otro caso muy similar, caso de Tijuana, de una pequeñita que
pues prácticamente pues se tuvo que suicidar, al igual que el caso que le comentaba hace algunos ayeres en el caso de Puebla. Preguntarle, ya se tiene a Nurit, que usted la conoce como nueva encargada del DIF a nivel nacional. Preguntarle si se contempla, al igual que en el caso de salud, usted es una persona que tiene mucha experiencia en esto, ha estado en el Instituto Nacional Indigenista, ¿sabía usted que el DIF seguramente cómo se manejaba a nivel federal, después se descentralizó? A raíz de todo esto que ha pasado y del CIPINA que regresa ya a ser parte del DIF, si se contempla la posibilidad de federalizar nuevamente el sistema DIF para que tenga la fuerza que tenía hace algunos años, señor presidente. Bueno, lo de Aguililla y lo de Tamaulipas es parte de la información, ¿no?, que se tiene. Ya en algunos medios se está difundiendo. Lo cierto es que se está actuando de manera conjunta en Michoacán desde hace algún tiempo, con opciones para la población, trabajo, bienestar. Se integró un grupo multidisciplinario para entregar apoyos, becas, darle trabajo a los jóvenes. Ya llevamos tiempo trabajando en esto y ahora se avanzó, todo con la recomendación de respetar derechos humanos. Pero más adelante vamos a informar, porque todavía se está trabajando. Acerca del DIF, vamos a fortalecer el DIF. Tenemos buena coordinación con los estados, con los DIF estatales. Ahí no creo que se requiera con urgencia la federalización. Además, tenemos que ser muy realistas. Faltan muchas cosas, porque la verdad era mucho el atraso, se abandonó el gobierno y no solo eso, se destruyó el gobierno. Me refiero al gobierno para servir al pueblo, el gobierno como comité al servicio de los saqueadores funcionó muy bien, pero el gobierno para servir al pueblo se destruyó. Entonces, vamos a federalizar los sistemas de salud, en eso sí. Y estamos también avanzando mucho en lo educativo, pero tenemos que definir bien nuestras prioridades para no dejar las cosas incompletas, inconclusas. Entonces ya vendrán otros que van a seguir llevando a cabo cambios en lo administrativo. Acerca de lo que comentas de estos lamentables hechos de niños aquí en la Ciudad de México, ya está informando el gobierno de la ciudad, pero seguramente hoy va a informar o mañana la jefa de gobierno, que constantemente está rindiendo cuentas, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Y ya muy rápidamente, ayer por la mañana, después de la conferencia matutina, el senador con licencia, gobernador Samuel García, efectúa igualmente ruedas de prensa como las de usted. Daba a conocer la posibilidad de que el próximo lunes ya se pudiese retomar las clases presenciales como se efectuaba antes de la pandemia, de forma muy normal. Rápidamente pedirle su opinión al respecto, señor presidente. Muchísimas gracias. Pues qué bueno. Se están tardando en algunos estados, en escuelas. Ayer leía yo que ya regresaron en el Colegio de México, ¿sí?, a escuelas presenciales. Lo celebro. O sea,
son muy importantes las escuelas, sí, clases presenciales, y ya se están inscribiendo, se están apuntando, se están abriendo más escuelas en el nivel básico, ya lo vimos. Muchas gracias a las maestras, a los maestros, se han portado muy bien, pudieron agarrarse a la excusa de que se corrían muchos riesgos y no, se les vacunó y ahí están maestras y maestros que están trabajando como siempre, de manera ejemplar. Por eso a mí me molestaba muchísimo cuando se ofendía la dignidad, cuando se agraviaba a maestras y maestros, cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa, que eran flojos, que eran incumplidos. Recordaba yo a mis maestras, a mis maestros de primaria, y a mis maestras y a mis maestros por los que aprendí, incluso por los que llegué aquí. Imagínense la maestra que me dio sexto grado, maestra Guadalupe Antonio, ya falleció hace muchísimo tiempo, la maestra, y sus hijas, también maestras, toda una tradición. Mi maestro Lara Laguna me dio civismo, él me abrió los horizontes, porque era dirigente, era maestro de la Escuela Secundaria Federal en Villahermosa, en Tabasco, y había estado de dirigente de un movimiento social y había participado en movimientos sociales, y me tocó verlo en el 68, estaba en segundo de secundaria, con suero, en una huelga de hambre. Siendo maestro, al mismo tiempo estudiaba Derecho cuando el movimiento del 68. ¿Y cómo era? Y sigue siendo, porque vive maestro todavía, muy inteligente. A él le tocaba la redacción de los manifiestos y sigue escribiendo todavía. Y era el que en la escuela, en vez de seguir el libro de texto que se llamaba El Buen Ciudadano, en primero de secundaria tenía una pasta verde, segundo blanco y en tercero rojo, la bandera, el libro. Pero nos contaba cosas. Imagínense, yo estaba llegando de Tepetitán, de mi pueblo, porque no había secundaria, y empiezo a escuchar a mi maestro decir que participaba en las manifestaciones cuando vino el presidente Kennedy, y hubieron manifestaciones, era presidente Adolfo López Mateos, que la consigna era Jacqueline sí, Kennedy no. Para mí en ese entonces, ¿qué es esto? Y luego verlo
y va a la cárcel. ¿Y cuántos maestros más? En la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, ahora que triunfa el movimiento de izquierda en Chile, pues, ¿cuántos maestros, no? Tuvimos de Chile y de Uruguay, cuando los golpes de Estado en América del Sur, de otros países y de México. El papá del presidente del INE, un hombre extraordinario, Leonardo Córdoba. Sí. La política de masas es un libro que lo recomiendo, del cardenismo, el poder político en México, y muchos otros maestros. Ahora que hablamos de los periodistas, había un maestro que acabo de preguntar por él, que fui a Querétaro, pues el día 5, el maestro González Yaca nos daba prensa y propaganda en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí aprendí lo que es el rumor, lo que es el contrarrumor, lo que es la propaganda, el medio, el mensaje, el mercado, cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Pues los maestros, lo mucho o lo poco que sabemos, se los debemos a ellos. Y estos tecnócratas irresponsables los maltrataron para imponer la llamada política económica neoliberal y en especial la llamada reforma educativa, cuyo propósito era poner la educación al mercado, privatizar la educación, convertir la educación en una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese dinero para pagar colegiaturas. Ese era el plan. Desde Salinas, que reformaron el artículo 3, siendo secretario de Educación Zedillo. Porque la educación era un derecho establecido en la Constitución y lo limitaron solo a la educación básica y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Pues un pensamiento conservador. Pues por eso tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Entonces, los maestros ahora, las maestras, no hay paros. Claro, llegó la pandemia, se tuvo que cerrar la educación presencial, detener la educación presencial, pero antes de la pandemia ni un día dejaron las maestras, los maestros de asistir. ¿Sí? Y ahora que se están reanudando las clases presenciales, la mayoría participando. Y hubieron intentos de grupos conservadores para que no se reiniciaran las clases, con lo mismo, ¿no? Lo que hacía Claudio X González, que decía que le preocupaban los niños, ¿no? Le preocupaban los niños y que por eso quería la reforma
educativa y por eso el maltrato a los maestros, que él fue de los promotores de esa reforma, de la campaña de desprestigio. Bueno, hicieron hasta una película, Claudio X González con Loret de Mola. Sería hasta bueno que se viera la película para que vean desde cuándo tenemos diferencias con esta gente. ¿Cómo? De panzazo. Porque supuestamente para justificar la privatización empezaron a hablar de la educación de excelencia, de educación de calidad. Claro que queremos educación de calidad, pero también queremos que todos tengan acceso a la educación. Nos interesa la calidad y nos interesa la cobertura. Y lo que hicieron fue rechazar a muchísimos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, que esa fue la excusa, el pretexto. Fue toda una campaña. Había que llevar a cabo la reforma porque se vendían plazas y que si no se llevaba a cabo la reforma se iba a seguir vendiendo plazas. Nosotros no vendemos plazas. Una vez dije, porque pues también no hay que enojarse y hay que tener sentido del humor en todo esto, que el único que vendía plazas era el secretario de Educación, el que estaba antes. Uno que viene desde Salinas, que fue el de comunicación de Salinas, Otto Granados, que son lo mismo, ¿no? Estuvo de comunicación. Bueno, no se puede comparar, pero lo que es el cargo de Jesús, pero con Salinas, sí fue eso, ¿verdad? Sí. Y luego con Peña, nada menos que secretario de Educación, pues del grupo de Aguilar Camín y Krause y todo. Pero antes había estado de gobernador en Aguascalientes y él vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes, que era pública. Entonces yo lo que dije que el único que vendía plazas era el secretario de Educación. Nosotros no vendemos plazas, pero vamos a continuar con la federalización, lo que tú estás comentando. Los médicos lo mismo, el compromiso es que no se quede ningún médico sin trabajo, ninguna enfermera, porque los necesitamos. Esa política privatizadora lo que ocasionó es que no se tienen actualmente los médicos que se requieren, ni los especialistas. Y ahora que estamos levantando el sistema de salud pública y queremos que no falten los médicos en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, los especialistas, las medicinas, y que la salud sea también un derecho, no un privilegio, sea gratuita la atención médica, los estudios, todos los medicamentos, pues requerimos de todos los médicos y vamos a cumplir el compromiso de no despedir a ningún médico. Los que ayudaron, que se contrataron para enfrentar la pandemia,
todos se quedan y vamos a seguir aumentando el número de médicos que tengan acceso a becas para especializarse en México o en el extranjero. Es el compromiso que tenemos. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, ahora que va a la gira a Sonora, en Sonora se han registrado homicidios en Guaymas, el asesinato de 2 policías y un exdiputado local, así como enfrentamientos armados en San Luis Río Colorado, y también se han encontrado restos óseos. Preguntarle qué información tiene sobre el tema de seguridad en el Estado y qué se va a hacer ahora que vaya esta reunión allá a Sonora, si se va a reforzar la estrategia, va a haber cambios en materia de la estrategia de seguridad, y preguntarle también sobre los eventos que va a haber en Sonora, si van a ser públicos, si van a ser privados, pues lo de Yécora, lo de con los ERIs, los estadios, la inauguración de las escuelas de béisbol, todo esto, ¿qué eventos van a ser públicos y cuáles privados? Bueno, la reunión de seguridad va a ser en Hermosillo y vamos a informar sobre seguridad en Hermosillo el viernes. Y es como lo hacemos aquí, pero el tema va a ser seguridad para Sonora. Y esto que estás dando a conocer sobre asesinatos que han habido, vamos a informar de avances en investigación, también detenciones que han habido, cómo hemos estado actuando. Se va a informar ampliamente. Esto en Hermosillo el viernes. Y luego nos vamos en efecto a Yécora. No sabemos todavía si se puede hacer abierto o van a ser actos cerrados, todavía estamos viendo eso, ya les vamos a informar, sobre todo por lo de la veda electoral, pero sí vamos a estar en Yécora, nos vamos a reunir con autoridades, eso sí, se va a hacer una revisión de todas las acciones que está llevando el gobierno en la sierra, en los límites de Sonora con Chihuahua, todos esos municipios. Vamos a hacerlo con municipios de Sonora, pero seguramente van a asistir también autoridades de municipios de la sierra de Chihuahua. Ese día regresamos a Hermosillo, al día siguiente pues es lo de la inauguración de la escuela de béisbol, la rehabilitación del estadio de Hermosillo. Vamos a informar también sobre el manejo, la administración de ese estadio hacia adelante. Y luego nos vamos con los ERIs. Ahí también vamos a tener un diálogo con ellos. Me va a acompañar pues casi la mayor parte del gabinete a Sonora, todo el gabinete de bienestar y el gabinete de seguridad, y posteriormente ese mismo día en la tarde, el sábado, vamos a estar en Guaymas, en el puerto, porque se va a dar a conocer el plan para la modernización del puerto. También no sabemos si va a ser abierto, cerrado, pero sí vamos a eso y se va a dar a conocer. A lo mejor nosotros no vamos a transmitir los eventos, pero ustedes sí pueden estar. Creo que así va a ser. Sí va a haber medios presentes. Sí, sí, pero nosotros no vamos a transmitir.
y el domingo vamos a tener una reunión con los pueblos yaquis para evaluar el plan de justicia yaqui, cómo vamos en lo del agua, la tierra, los programas de vivienda, de mejoramiento urbano, salud, seguridad, porque ahí se está actuando también de manera especial en los pueblos yaquis. Y luego nos vamos a Obregón y ahí vamos al estadio y a la escuela también de béisbol de Obregón. Ese es el programa y nos regresamos de Obregón. Vamos por Hermosillo y regresamos por Obregón. ¿La reunión con los yaquis va a ser en Bicam o en qué pueblo va a ser de los pueblos de ellos? Yo creo que Bicam. Pero al rato les dicen exactamente. Si es posible, los de la sierra, los cercanos a Yécora, aprovechando de que vamos para allá, queremos hablar con ellos. Todo lo que es bienestar, cómo van los programas de bienestar y escucharlos, dialogar con ellos. Sí, porque además ya tiene tiempo que no voy para allá. Ese camino lo he recorrido como 10 veces, de Hermosillo pasando por Yécora hasta Chihuahua. Me he quedado a dormir en Madera. Toda esa región la conozco, todos los municipios de Sonora y todos los de Chihuahua, toda la sierra. Pero quiero ir ahora, porque pues no he ido como presidente. Quiero ir para allá. Presidente, en una segunda pregunta, y aprovechando que está también la secretaria Rosa Isela, que traía también este tema, preguntarles cómo les fue con el arranque del programa piloto de la regularización de autos ilegales ahí en Tijuana, que fue hace unos días, si tienen datos de cuántos autos se regularizaron, cuánto ingresó de recursos con el programa piloto y si se va a extender a otras aduanas este programa piloto. No tienes datos todavía. 10. Es que ya se empezó a ver. Sí, muchas gracias. Efectivamente fue un éxito el arranque. No tengo aquí los datos actualizados, pero hay muchos de habitantes de Tijuana que están acudiendo ya a regularizar sus vehículos usados de procedencia extranjera. En el transcurso del día les estaría dando los números, en qué vamos exactamente, pero es un éxito el programa, esta buena acción que se tomó de la regularización de estos vehículos para trabajadores y pues gente necesitada de un vehículo de procedencia extranjera, y fue, pues ya lo estamos viendo, muy buena idea del señor presidente de esta buena acción para la población. Entonces, si usted me permite y así lo instruye, en el día de hoy le doy todos los antecedentes, a ver si ya podemos tener no solamente un número, sino los modelos, algo más de información que le sirva a usted, con mucho gusto, pero ya está caminando, ya está avanzando. El censo que se prometió que se iba a hacer, donde iba a participar la Secretaría de Economía, las condiciones y también esos autos se van a poder circular en todo el país. Ya está publicado el decreto, ya está publicado el acuerdo con todas las dependencias y los gobiernos del estado. Hay unos como el gobierno de Baja California, el municipio de Tijuana, que ya arrancó
hay otros que están lentos, todavía estamos, digamos, en la parte precisamente con la Secretaría de Hacienda, pero va caminando, ya va caminando. Lo más difícil era arrancar, ya los demás van a seguir en estos días. Y les damos copia del decreto con mucho gusto en el día de hoy. ¿Y tú? A ver hasta si llegamos, ¿no? Porque ¿Yo? Gracias. Dicen ahí en mi pueblo que no hay que traspasarse. ¿Quién, entonces? Presidente. Adelante. Buen día. Dos preguntas rápidamente. La primera es, en Sonora, el tema de Cananea continúa siendo desde hace años, usted lo sabe muy bien, un tema que resulta irresoluble a la fecha. Es decir, se han tomado medidas, usted ha emprendido un programa en esa región para, digamos, tratar de resolver o resolver de fondo la problemática que se genera con la presencia de una empresa muy importante como es Grupo México, y que ha ocurrido en los últimos 15 años una división entre sectores de mineros. Quisiera que, por favor, nos diera una opinión al respecto de cómo se va a resolver un tema tan sensible para esa región y para el país, porque bueno, la minería es una actividad muy importante para el país. Yo espero que se va a terminar de conciliar a todos en Cananea. Ya empezamos con un plan de justicia para Cananea. Ya, por ejemplo, están cobrando los trabajadores que no fueron pensionados, ya están recibiendo sus apoyos por parte del Seguro Social, y esto fue un acuerdo entre el gobierno y la empresa. Hubieron aportaciones. Zoé Robledo puede informar sobre esto. Era una demanda pendiente, más que nada una injusticia. Ya se les está pagando a los pensionados. Se resolvió recientemente lo del reparto de utilidades, porque la minería fue una actividad que tuvo auge en los últimos tiempos, está todavía en auge, y había diferencias acerca de lo que le correspondía a los trabajadores de reparto de utilidades. Se llegó a un acuerdo. Se está avanzando para el abasto del agua en el caso de Cananea. Se está resolviendo el problema de salud, de la atención médica. Se está trabajando en el análisis del agua del río Sonora por los derrames que contaminaron, esto que tiene que ver con la empresa minera del Grupo México. Pero hay todavía pendientes, y el pendiente principal es la confrontación que existe entre el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia y la empresa que dirige Germán Larrea. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación, porque esto nos va a ayudar mucho, que hable con los dos. Es un asunto de trabajadores. Estamos atendiendo al
los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo. Pero también es un asunto de representantes, pues, arriba. Sí. No hay que olvidar que se generó todo este conflicto, se agravó porque hubo un choque hace 10, 12, 15 años entre la empresa y el sindicato de Gómez Urrutia. Entonces se cruzaron denuncias. En aquel entonces tenía más fuerza la empresa que el sindicato, y esto llevó a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá, casi como exilio, que optara por vivir allá para protegerse. Entonces, regresó porque nosotros queremos la conciliación y queremos que el gobierno pues esté al servicio de todos, que no sea un gobierno de una sola parte. Y todo esto se ha venido entendiendo. Pero de todas maneras quedan asuntos pendientes. Hay una demanda de un supuesto dinero, y digo supuesto no porque diga yo que es un invento, sino que pues hay que esperar a que se demuestre, ¿no? Dicen los abogados, no usan la palabra supuesto, sino presunto. Entrega de recursos de la empresa que era para los trabajadores, 5% que se reclama, está en el Poder Judicial en el caso, pero se atiza, ¿sí? Y no se logra la reconciliación porque no ha habido diálogo, y ojalá y el secretario de Gobernación, Adán, hable con el senador Napoleón, le voy a pedir eso, y con Germán Larrea, y que ya cuando hable con los dos y se busquen opciones alternativas, que con voluntad de llegar a un acuerdo, todo en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la gente de Cananea, y también de que haya paz, tranquilidad, armonía, progreso, justicia. Entonces, voy a decir a Adán que los invite a desayunar, unos tamales de chipilín, unos chanchamitos, chocolate, y si es rocío, ese chocolate que se creó para que no, según Carmen Aristegui, no, fue que el Sembrando Vida, ¿sí? Se sembraba cacao para que la empresa que fabrica chocolate Rocío tuviese materia prima, pues. Pero es muy bueno el chocolate. Presidente, Nada más ahora que hay frío, chocolate con pan. Presidente, usted ha sido muy claro en estos últimos días acerca de su propuesta de reforma eléctrica en términos de soberanía y de independencia del país. Sin embargo, hemos visto diversas manifestaciones, posturas, una de ellas la del embajador Ken Salazar la semana pasada, en la que
reconocía que tendría que cambiarse la norma y la ley pues para adaptarse a la realidad, como usted ayer lo comentaba en su conferencia. Sin embargo, ayer en La Paz, ahora el embajador da una vuelta a esta postura y dice que la iniciativa que usted propuso al Congreso pues promueve la energía sucia. Usted tiene una reunión al ratito con John Kerry, nos ha efectivamente manifestado su postura, pero quisiera que usted la reitera. ¿Qué es lo que usted reitera respecto a esta postura de Ken Salazar? Gracias. Yo tengo muy buena relación con el embajador y con el gobierno de Estados Unidos, y ellos saben bien cuál es nuestra postura, y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores, pero ahora ya no se puede hacer eso, ya no se permite robar en México, a robar a otra parte. Entonces, saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos, y que no actuamos de manera arbitraria, que lo que estamos haciendo en lo que corresponde a la industria eléctrica es buscar reparar un daño que se le causó a la nación, al pueblo de México. Y hay complicidad de empresas con autoridades, porque esto no se pudo haber hecho sin el contubernio de empresas y autoridades. El recibir energía más barata que una corporación ya sea comercial o industrial, reciba energía más barata porque supuestamente la produce, cuando no es cierto, que sea autoabasto, pues es un fraude. Y no puede ser justo que paguen por esa maniobra tramposa menos por la luz que lo que pagan las familias mexicanas. Entonces eso en Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, pues es un fraude. Y nosotros no protegemos la corrupción, eso ya lo saben y lo entienden. Lo que pasa es que pues son intereses, los defraudadores pues son bandas de delincuentes, solo que de cuello blanco, que no pierden ni su respetabilidad. Pero son reverendos ladrones y tienen muchas influencias, manejan periódicos, pero no periódicos
de poco tirajes, no, tienen influencia en el New York Times, en Wall Street Journal, y salen notas en defensa de estos actos de corrupción. ¿Cuándo han visto ustedes en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, donde escribe ahora Loé de Mola? ¿Cuándo han visto la gráfica? Ponla, sobre energías sucias. Esta, a ver, hago un llamado respetuoso a que la pongan, si no en primera plana, que la pongan en el New York Times, en el Wall Street Journal. Así está. Miren, ¿quiénes producen más energía sucia? Y aquí falta China para ser justos, que está arriba. Pero de Estados Unidos a México hay una diferencia de más de 10 veces. Sin embargo, pues nos estamos entendiendo, hay una muy buena relación. Claro, hay intereses, de repente 2 senadores, hay un senador de origen cubano que tiene mucha influencia en Florida, que ese constantemente, ¿no?, defiende estos intereses, ¿no?, de quienes nos ven como si fuésemos colonia, y siempre están en contra. Bueno, declaró ayer, antier, pero son 2 o 3, y aunque sean 100, si no tienen la razón, no. Y México es libre y es soberano. Pero aquí están pruebas, hechos. Y todo porque hacen lo que llaman lobby. Los que se dedican a los negocios jugosos, al amparo del poder, y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México
llevaba la peor parte. Nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aquí está Octavio, el director de Pemex. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas. A ver, sí, un ejemplo. A ver, ¿cómo nos fue con Repsol? Que iban a sacar más gas de la cuenca de Burgos. O platícale de los astilleros o de cualquier otro negocio, ¿eh? De una vez. Acuérdate de uno, casi que lo puedas contar en breve. Bueno, en el caso de los astilleros, por ejemplo, de Vigo, fue un negocio. Vigo, España, porque es, nosotros hablamos para el pueblo. Sí. O sea, súbele, no bájale. Fue unos astilleros en España, en Vigo, en España, que estaban prácticamente en bancarrota, estaban cerrados, y en alguna visita que hicieron las autoridades mexicanas decidieron rescatar esos astilleros que estaban cerrados, estaban quebrados, y para ello compraron el 51% de las acciones de esos astilleros. Se le invirtió dinero mexicano de parte de Pemex, pero no alcanzaba para echar adelante la actividad de los astilleros. Entonces se les encargaron construir unos barcos para prestarle servicio a Pemex. Se les llama floteles porque son unos barcos muy grandes con capacidad para 600 personas, para que duerman 600 personas, que prestan servicio en las plataformas, sobre todo en Campeche, y se encargaron estos floteles, se construyeron. Cuando se terminaron de construir los floteles, resultó que Pemex no los requería, no los necesitaba, se les habían encargado nada más para darles el negocio, para darle viabilidad a los astilleros, y entonces se decide que había que venderlos porque no se requerían. Lo curioso del asunto es de que estos barcos, que habían costado cada uno de ellos alrededor de 80 millones de euros, pues cuando se ofrecieron en el mercado, nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex. Entonces, no solo fue un tema de que se les dio dinero, se les compraron acciones, sino que se les dio un trabajo que se cobró a un sobreprecio, y al final del día la empresa siempre producía pérdidas. Pemex nunca ganó un solo centavo. No solamente fue la compra de acciones, sino una cantidad de dinero que garantizaba los trabajos que hacían los astilleros y que estaba respaldado por Pemex. Y esa negociación en esta administración, presidente, la concluimos, logramos recuperar el precio, el dinero que habíamos invertido en las acciones y lo que teníamos respaldando como garantía los trabajos de esa empresa, pero fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos. Como ese, muchísimos, caso que comentaba el presidente de Repsol, pues fue una serie de proyectos
para extraer gas en la cuenca de Burgos. Eran contratos que en aquel entonces le daban todas las ventajas a la empresa Repsol, una empresa española, que al final del día perforaron miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se perforaban, duraban produciendo muy poca cantidad durante muy pocos meses, pero el negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque ésta cobraba por la perforación de los pozos. Al final del día, pues no fue exitoso ese proyecto y hoy día pues ya conocemos la historia. Pemex importa gas. Por cierto que derivado de esos proyectos de producir gas en esa zona, presidente, cuando llegamos nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto de Poza Rica a la refinería de Tula, y ese gasoducto pues evidentemente era para transportar gas. Cuando nosotros nos enteramos de esto, preguntamos que si cuánto gas se traía de allá, y resultó que no se traía nada de gas, y preguntamos que si desde cuándo no se traía gas, y la respuesta fue que nunca se trajo gas. A estas alturas habían transcurrido 5 años de que se había construido el gasoducto. Era un pago que se hacía del orden de 4.2 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos mensuales, que se pagaron durante 5 años por no transportar absolutamente nada. Y esto se hizo en la lógica de que se iba a producir mucho gas en esa zona. Nunca se desarrolló el proyecto, no hubo producción, pero sí se construyó con un privado el ducto y durante 5 años estuvimos pagando esas cantidades. También desde el principio de esta administración el presidente nos dio la instrucción de suspender los pagos, de cancelar ese contrato, y hoy día pues ya no está en vigor. Pero bueno, infinidad de asuntos. Escribe un libro. Bueno, ya es la hora, no nos vamos a malpasar. Ya es la hora del desayuno y vamos al colegio militar. ¿Mande? ¿Hay esa pausa en las relaciones con España? Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos, o sea, y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces vamos a esperar, porque era mucho. Ya Calderón tenía a Repsol, no, Iberdrola viene de Fox, ¿sí? Y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego Calderón, Repsol. A Repsol le dan este contrato de Burgos, que como lo establece se puede probar Octavio, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo
¿cómo se llaman esos indirectos? Donde les pagaban los viajes. Sí, residencias, todo pagado completo. Al final se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol. ¿No es así? Bueno, sí, pero en el caso de Burgos, el contrato supuestamente era para extraer más gas y no. Sí. Llegó el momento, cancelaron el contrato, se llevaron todo. Luego, un contrato con Repsol de 26,000 millones de dólares para traer gas a Manzanillo del Perú. No licitaron. Es más, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú, asegurando de que ya lo tenía vendido en México. ¿Dónde firmaron el contrato? ¿Dónde se hizo el arreglo? En Gobernación, un afinado, que en paz descanse, Murillo. Lo tengo que decir porque 26,000 millones de dólares. Luego, como baja el precio del gas en Texas, ya no les resultaba a los españoles, me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto, porque es un pueblo trabajador, un pueblo extraordinario, pueblo bueno. No, estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza de poder económico con poder político. Bueno, cancelan el contrato, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Luego estoy hablando en el mismo sexenio, ¿no? Tenía acciones Pemex en Repsol, las remata, las vende a precios bajos. Al mes esas acciones aumentan de precio, gran negocio. Estamos hablando de Repsol. Bueno, hasta ahí me quedo, pero hay otras cosas. Sí, con Eumex, sí, pero luego viene OHL, ya esto es Peña, también española. Todos los contratos para OHL. Y hacían hasta licitaciones, ¿no? Aquí les puedo hablar de 2 contratos que me consta. Uno, el segundo piso de aquí de Satélite, presentó proyecto una empresa de Slim contra OHL. Era mejor la propuesta de la empresa de Slim, pero como se califica en puntos, le ganó a OHL porque era el mejor proyecto arquitectónico, era el que armonizaba más
con el paisaje urbano. Ese es uno. Y el otro, una autopista, creo que de Atlacomulco. Igual, la propuesta de Slim más barata y en los puntos se pillan a la empresa de Slim con el señalamiento de que no tenía solvencia económica la empresa de Slim. No garantizaba solvencia económica. O sea, todo eso, pues irregular completamente, y no quiero hablar de los bancos, porque es otro capítulo. Entonces, como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse. No, para nada, es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió, ¿sí? No, eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepeitán, ¿sí? Aldeano, no implica un comentario. Pues ya no puedo hacer ningún comentario, entonces ya es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos. Yo lo tengo que platicar, o sea, se tiene que socializar, que se conozca todo esto, porque hay que garantizar el derecho del pueblo a la información y además, porque aunque se ha avanzado muchísimo, todavía los medios de información tienen vetados, son temas vedados, ¿sí? No se dan a conocer, no hay reportajes sobre esto, no es lo de, ¿cómo se llama? La asociación de Claudia X González, todos a favor de la corrupción. Nada más, imagínense la investigación de la relación entre Claudia y Iberdrola. Es un buen tema. No hay. Y eran socios, tenía Claudio acciones en la industria eléctrica, pues fue asesor económico de Salinas, el papá. Entonces, por eso les da coraje y tratan de calumniarnos pensando que con eso van ellos a combatirnos o van a proyectar la imagen de que todos son iguales. No, si nosotros venimos luchando contra la corrupción. Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol, lo tengo escrito en los libros, lo he denunciado desde hace años.
He presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder. A mí no me pueden decir, ¿y por qué no lo dijo usted en su momento? ¿Cuántas veces luchamos, bueno, movilizamos al pueblo para que no se llevaran a cabo estas atrocidades? No es que ahora, de repente, ¿no?, nos dio por hacer estos cuestionamientos. Siempre, además, en campaña lo dijimos y la gente votó porque eso se terminara. Ahora que me están preguntando sobre la relación con España, pues ahí están las denuncias hechas y no se trata pues de pelearnos y de ser muy claros. Imagínense los ejemplos del pueblo español, sus buenos dirigentes, las buenas relaciones, sobre todo en los momentos de persecución en España, cuando el franquismo, la gran labor del general Cárdenas, ¿sí?, cuando la República Española, cuántos españoles vinieron a México, muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto, y los españoles de allá, todos. El asunto es arriba, no nos debemos de confundir, o sea, no confundir lo que es un gobierno con lo que es una nación. Es distinto. Entonces, todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba, de las élites, y yo no sé, estaban acomplejados los gobernantes de México, no sé si hasta llegaron a recibir títulos nobiliarios, o a Vargas Llosa creo que sí le dieron su título, pero se fascinaban con la relación, sobre todo con la monarquía. Pues muchos negocios. En el caso del turismo, y en la Ribera Maya, empresas turísticas con todas las facilidades, todas. Entonces, Marqués, a Vargas Llosa, lo nombraron Marqués, sí. Pero de los estos, no, Calderón nomás llegó a ser presidente del Consejo, ¿no?, de Iberdrola. Bueno, ya, vámonos.